Ok, entonces antes de que Génesis, ay, hombre, te dejan y empiece a leer, vamos a hacer un pequeño, a entrar en un contexto allí. Vamos a entrar en contexto de este pasaje. Dice, Abraham desciende desde Canaán a Egipto por una hambruna. Era común en esos tiempos, se daban hambrunas y Egipto era un lugar natural a donde la gente iba. ¿Por qué? Porque había esa zona muy fértil del Valle del Nilo. Dice, históricamente estos desplazamientos eran comunes, teológicamente el relato contrasta, miren esto, contrasta el temor humano. Vamos a ver estas lecciones. El temor humano con la fidelidad de Hashem, quien protege a Saraí, preserva la promesa y anticipa el patrón del futuro éxodo. Vamos a ver estos tres elementos de una manera muy, muy preciosa allí. Entonces, ahora sí, eh, teniendo esto en mente, vamos, Tejan, y allí con el versículo 10 que dice, Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre de la tierra. bueno, hay una convención que yo creo que para este momento muchos la conocemos, que es cuando nos alejamos de la tierra, decimos que estamos descendiendo, sin importar en qué dirección vayamos. Es teológicamente descendemos. Por eso dice, entonces hubo hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá. Entonces vamos a ver algunos comentarios aquí. Dice el hambre y el descenso a Egipto. Hubo hambre en la tierra es una prueba que se presenta allí y que contrasta. Imagínense, esto está después de Génesis capítulo 12 versículos 1 al 3, en donde el Señor hace el llamado a Abraham y hace la promesa de bendición, ¿cierto? Todo lo que le dice allí en esos tres versos y, y en el siguiente, mejor dicho, pasado ese pasaje allí, inmediatamente entra esta escena y uno dice, qué cosa tan particular, ¿cierto? Exactamente después de la promesa y la persona sobre la cual viene la promesa experimenta esa hambre, ¿cierto? En el lugar donde estaba y se ve obligado a descender hacia Egipto. Dice, Abraham descendió a Egipto, describe un descenso geográfico real, pero también abre una tensión narrativa. ¿En qué sentido? Deja temporalmente el lugar donde Hashem lo había colocado. Allí donde el Señor lo había colocado, le toca salir de allí temporalmente. De hecho, que esta expresión residir como extranjero, que aquí dice para morar allá, en el lenguaje original traduce más bien esto, residir como extranjero, es una estancia temporal. Él no está queriéndose establecer en Egipto, es un movimiento por causa del hambre. Dice Abraham busca sobrevivir, aunque el texto no dice que Hashem le ordena descender. Esa orden no vino de Hashem. El hambre no niega la promesa, pero ojo aquí, la prueba revela cómo va a reaccionar el portador de la promesa cuando las circunstancias parezcan contradecir la palabra recibida. Esto es de gran aplicación. Eh, yo creo que todos estamos expuestos a esto. ¿Cómo reaccionamos frente a la prueba a pesar de que hay promesas sobre nosotros? No significa que no vayamos a pasar por dificultades, pero algunas veces, como le pasó al patriarca,
podemos estar expuestos a cometer errores, a pasar por encima de los principios por causa del temor. Entonces, esto va a traer una enseñanza muy, muy preciosa. Hay unos pasajes allí un poco extensos, no voy a ir sobre ellos. Génesis 12, 1 al 9, pues es este viaje, específicamente esta experiencia. El 26 del 1 al 6 menciona el viaje de Isaac, la prueba de Isaac, y el 42, 1 al 3 ya estamos en el contexto de Jacob. Vámonos para el siguiente versículo, Tejano. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Ok. Aparentemente, Sarai era una mujer muy hermosa, muy llamativa, ¿cierto? No llamativa porque ostentara vestidos y se adornara, sino porque su belleza natural era muy, muy Hermosa. sobresaliente, digámosle, muy especial. Entonces, dice, el temor aparece al acercarse al peligro. Cuando él se va acercando a Egipto es que cae en cuenta, ¿cierto? Y mm, dice, la amenaza todavía realmente, aunque él ve la amenaza, el cálculo que hace Abraham es, van a ver a mi mujer, van a querer tomarla para ellos, como yo soy el esposo, la única manera de tomarla es que me maten a mí. Entonces lo que vamos a hacer, ya lo vamos a ver en el versículo siguiente, pero esa reacción de él es ante una amenaza que realmente todavía no se había dado. Nos pasa también mucho a nosotros. A veces también sobre reaccionamos. O sea, vemos un soslayo por allá de una amenaza y uno ya está haciendo pues piruetas sin necesidad. La expresión he aquí ahora se presenta una evaluación intensa de la situación. O sea, Abraham comienza a ajustar su conducta sobre una conclusión anticipada. Él no ha visto realmente todavía la amenaza. Hermosa de apariencia, la belleza de Saraí es presentada como un hecho narrativo. Dice, pero Abraham la interpreta principalmente como una fuente de peligro. No pensó en nada más sino en eso. O sea, él la amenaza que ve es la esposa. La esposa, su belleza, la van a querer tomar y me van a matar a mí. El problema no es reconocer un riesgo real, sino permitir que el riesgo desplace la confianza en la promesa y convierta a Saraí en el medio para preservar la vida de Abraham. Esto es muy clave porque en realidad fue un pensamiento muy egoísta, ¿cierto? Porque para salvarse a él expuso a su esposa. Mm. Esto si le pasó al patriarca, imagínense nosotros cómo estamos dispuestos. Y, y bueno, vamos a hacer algunos comentarios. Vamos a ver, por ejemplo, eh, vamos a ver este salmo, Salmo 56, 3 y 4 dice, en el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré tu palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Este es como el pensamiento correcto, ¿cierto? Y Proverbios, esto es la actitud que debió tomar el patriarca, ¿cierto? Abraham. 29, 25 dice, temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Hashem será exaltado.
Maravilloso la predicación del pasaje del pastor el fin de semana. Nada más hermoso que la sabiduría que viene de lo alto. Mire qué consejo tan precioso este. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Hashem será exaltado. Vamos, Tejani, con el siguiente, versículo 12, que dice. Y cuando te vean los egipcios dirán, tu mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ok, este es el cálculo que hizo Abraham. Abraham. Dice, una lógica gobernada por el miedo. Tremenda, tremenda lección nos está dando la palabra el día de hoy, porque todos yo creo que estamos, de alguna manera, cada uno tiene sus luchas. A veces es salud, a veces es temas económicos, a veces son problemas laborales, situaciones relacionales. Bueno, eh, estamos en las pruebas y estamos muy expuestos a actuar de manera parecida a la que nos presenta la escritura hoy. Dice, Abraham anticipa una cadena de acontecimientos. Te verán, dirán, mujer es, me matarán, a ti te dejarán vivir. Ese es el cálculo que él hace. Dice que el temor se convierte posibilidades en certezas. O sea, ninguna de esas amenazas se había ido. Yo creo que hay un hilo muy fino, hay una línea muy delgada que separa eh, la prudencia de estar expuestos a sobrereaccionar por el temor, ¿cierto? Ujú. Eh, esto es una lección muy poderosa. Algunas veces es bueno anticipar y actuar con prudencia, pero cuando sobre reaccionamos, convirtiendo algunas posibilidades en certezas, nos podemos ver expuestos a actuar de maneras desesperadas y pasar por encima de principios. El contraste verbal entre me matarán y a ti te conservarán viva concentra el conflicto en supervivencia y muerte. Ya él estaba empeliculado pues y estaba metido en estas dos posibilidades. Sobrevivo o muero. Dice, su razonamiento contiene una percepción social plausible. O sea, pues hay una posibilidad de que eso pudiera ser así, pero en esa posibilidad él sacó a Hashem de la ecuación. Mm. Abraham actúa como si la continuidad del llamado dependiera exclusivamente de su astucia. ¿Qué tal es? Mm. Ya nada que había recibido la promesa y, y él saca al Señor del escenario y dice, me tocó a mí salvar la promesa. La fe bíblica no niega el peligro, lo interpreta a la luz de la fidelidad de Hashem. Aquí, en cambio, la promesa del Señor queda, dice, subordinada al escenario temido. O sea, la, la promesa aquí se desdibujó completamente. Y vamos a ver que hay unas promesas maravillosas. Voy a leerlas, tiene sentido tenerlas muy presente, muy presente. Miren este versículo 1 al 3 del Salmo 27, son preciosos. Dice, Hashem es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Hashem es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron.
Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. El Salmo 56 ya lo leímos y voy a leer esta promesa de Isaías que es hermosísima también. Yo creo que todos la conocemos. Es un clásico que hay que tenerlo en la billetera. Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Maravilloso. Vamos para el 13 de... Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Ok, entonces ya él involucró a Saraí de qué era lo que tenía que decir. Dice la media verdad que funciona como engaño. ¿Por qué media verdad? Porque vamos a ver que en realidad era una hermana media. Era hija de su padre, pero no hija de su madre. Eran hermanos medios. Dice, Oh, di por favor que eres mi hermana. Se apoya en un parentesco verdadero según Génesis 20:12. Vamos a leerlo allí para que lo tengamos presente. 20, 20:12. Dice, y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Este es el tema aquí, pero utiliza una verdad parcial para ocultar deliberadamente el pacto matrimonial. O sea, ¿qué significa eso? Que aunque era verdad, de todas maneras él estaba ocultando el pacto matrimonial que había entre ellos. La frase para que me vaya bien por causa de ti, dice, incluye protección, o sea, él estaba pensando en protegerse, pero como vamos a ver en el versículo 16, acarreará toda esta situación un tremendo beneficio económico, material para él. Dice, y viva mi nefesh, y viva yo, ¿cierto? Traducirían viva mi alma, significa y yo conserve la vida. Aquí recordamos nuevamente que no es una parte, una entidad inmaterial separada del cuerpo, sino es para que él preserve la vida. La estrategia pretende salvar a Abraham, pero expone a Sarai. Imagínese él, mm. el escenario. O sea, la tira él al charco para salvarse él. La preservación propia obtenida mediante el riesgo impuesto al otro, dice, contradice el carácter santo que la promesa debe producir. Él para preservarse él mismo, puso en riesgo al frágil, al débil, en este caso Saraí. Vamos a ver aquí este proverbio 12:22. Dice, los labios mentirosos son abominación a Hashem, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Efesios 4:25 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y este salmo también 34:13
Dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Esta es la instrucción de la escritura. Aquí hay algo, vamos a ver este Levítico 19:11. Levítico 19:11 dice, no hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. Eh, ¿Alguna inquietud hasta este momento? ¿Hay alguna pregunta hasta este momento? Yo creo que hay una muy válida, ¿o no? Y uno se puede casar con una hermana media. No solo eso, si nosotros no debemos de casarnos más de una vez, porque en ese tiempo sí lo hacían, porque no era nada más Abraham o con familiares y a uno no le he permitido. Claro, aquí tenemos que distinguir entre el relato bíblico y lo que avala Hashem. De hecho, que más adelante, acuérdate que todo esto está mucho antes, por ahí unos 600 años antes de la promulgación de la ley en el Sinaí. Pero si uno va, por ejemplo, creo que está en Levítico 18, 9. 18:9 dice, la desnudez de tu hermano, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, su desnudez no descubrirás. O sea, cuando la ley mucho más tarde fue promulgada, el Señor entonces va entrando en detalles acerca del comportamiento que debe tener el pueblo escogido. Para este momento todavía no se había pronunciado el Señor sobre ese tema, por lo tanto, la solución al punto es, esa era su esposa, él no era polígamo, ¿cierto? No era el caso, era una relación que luego fue proscrita por la escritura. Pero de nuevo, para este momento no se había dado ese tema todavía. Entonces, para responder la pregunta de Tejani, el Señor no avala la poligamia. El Señor estableció muy bien, muy claros los límites y los escenarios de la unión de un hombre y una mujer. Eh, Cuando algunas personas eh, entraron en estos temas, no significa, o sea, que la Biblia no narre, no significa que tenga el aval de Dios. Ujú. Esto es muy importante. No tenía, o sea, no tenía la bendición de Dios. Ni la Porque, ok, pero entonces, ¿a partir de cuándo ya eso no se podía hacer? Porque si vemos a Jacob, ¿cuántas mujeres tuvo? Si vemos, o sea, todos tuvieron mujeres, amantes, concubinas, de todo. desde Génesis. Por lo tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán para una sola carne. O sea, el modelo quedó establecido desde Génesis. El hecho de que aún sin promulgada la Torá, eso ya estaba definido en la escritura, ¿cierto? Pero estos eran grandes patriarcas, o sea, y lo hicieron. Esa es la parte que no entiendo. Eh, Desobedecieron, me ¿no? parece, me parece buenísima la inquietud porque aquí precisamente se da otra situación parecida. Recuerda que él es el hombre de la promesa, la persona que después fue llamado el amigo de Dios. O sea, el modelo a seguir no significa que el Señor avalara todas sus actuaciones. Particularmente esta es una sobre la que la escritura se pronuncia y no hay aprobación para esta actitud de Abraham. Entonces lo mismo pasó con Jacob y con cualquier otro que se sale del marco de la escritura. El que la escritura lo narre no significa aprobación de parte del Señor. Listo. Ujú. Y estamos entonces claros ahí con
con el parentesco y la relación de ellos dos. Dale al versículo 14 de Tejani. Al 14, y aconteció que cuando entró Abraham a Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. La mujer, los egipcios dijeron, la mujer es hermosa en gran manera. Entonces, dice, la belleza de Saraí y la mirada de Egipto. O sea, la entrada en Egipto confirma parte de lo que él había pronosticado, ¿cierto? Los egipcios vieron que la mujer era muy hermosa y el texto distingue entre un riesgo real y una respuesta moralmente defectuosa, porque el que esa parte se cumpliera no avala la actuación de él, ¿cierto? Dice mucho en gran manera, es enfatiza la tremenda belleza que tenía Saraí. Dice, y prepara el ascenso del conflicto, desde la población hasta la corte de Faraón. O sea, los egipcios, el pueblo lo percibió y vamos a ver que eso escala. Dice, la repetición del verbo ver convierte a Saraí en objeto de evaluación pública. La narración resalta la vulnerabilidad dentro de una estructura de poder extranjera. O sea, Saraí quedó ahí totalmente expuesta y la persona que debía cubrirla no lo hizo pensando en ese tremendo riesgo para él y entonces la necesidad de él preservarse. La tiró ahí, la expuso. El cumplimiento parcial del temor de Abraham no demuestra que su engaño fuera correcto. Una predicción acertada, ojo aquí, una predicción acertada no santifica automáticamente la estrategia utilizada. O sea, el que él no se hubiera equivocado en el juicio que iban a hacer acerca de Saraí no avala que él usara la estrategia para preservarse. Preservándose él, expuso a su esposa. El fin no justifica los medios, sí. No justifica los No. medios, ya en palabras de Maquiavelo. Ujú. Al revés. Proverbios 14:12. Maquiavelo lo puso al revés. El fin justifica los medios. Dice 14:12, Proverbios 14:12. Dice, este proverbio se repite en varias formas en todo el libro. Dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Es un clásico tremendo y vemos este proverbio, como les digo, con variación de ciertas palabritas, se presenta varias veces en todo el libro de Proverbios, porque es supremamente real. O sea, uno cree, uno se va llenando de autojustificación y avala, pues, refuerza su posición por medio de mecanismos de defensa, eso, como de autojustificación y pensando que está en todo su derecho de actuar de una manera X. Y realmente eso tarde o temprano las paga uno. Tarde o temprano pagamos las consecuencias. Eh, Iván, sí, Amandita. ¿por qué, cómo se puede explicar de otra manera? Yo no lo logro entender bien. La repetición del verbo ver convierte a Saraí en objeto de evaluación pública. ¿Quién estaba repitiendo ese verbo? ¿Abraham? Y aconteció que cuando entró en Egipto, Los los faraón- egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. En el español no lo vemos, en el hebreo hay como una doble expresión de ver que enfatiza el tema. Ya. Eh, yo trato, cuando hago la presentación, quito todo el hebreo para no enredar, pero este estudio es hecho desde el lenguaje original.
Entonces, en el lenguaje original hay una repetición del verbo ver, que dice convierte a Sarai en objeto de evaluación pública. Hasta este momento es el pueblo el que lo está viendo, los Los, egipcios, los egipcios. ¿cierto? Los Ellos egipcios, fueron los que los repetían. sí. Pues en la expresión en hebreo de ese versículo 14 hay dos veces la expresión ver, Sí. que como que enfatiza esto, ¿cierto? Que Sara quedó expuesta hasta este momento delante del pueblo simplemente. Pero miremos el siguiente versículo que dice, el 15. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. O sea que todo la alabaron, todo la hablaron de su hermosura, Empezó desde el pueblo, luego los príncipes y luego Faraón. y después el Terminó Faraón. el harén del Faraón. Tremendo. Entonces, dice, Sarai es llevada a la casa de Faraón. La secuencia la vieron los príncipes, la alabaron ante Faraón y fue llevada. Dice, muestra el mecanismo de la corte: observación, recomendación y apropiación real. Así operaba, ¿cierto? La observaron, la recomendaron a Faraón y Faraón se la apropia. Ojo aquí, muy importante, dice, la mujer fue tomada, es una forma pasiva. Dice que subraya la pérdida de control de Saraí. O sea, lo que está expresando esa expresión, ese término o esa frasecita es, Saraí no tuvo nada que hacer, no tuvo más que hacer, ¿cierto? Ella es como un objeto que fue movido de un lugar a otro, ¿cierto? Y no hay control que ella pueda ejercer. Pero luego dice, ser introducida en la casa de Faraón indica incorporación al ámbito real. Pero ojo aquí, el texto no afirma que la unión sexual se consumara. Simplemente fue puesta dentro de la corte de Faraón. La intervención posterior de Hashem protege el matrimonio y la promesa. Vamos a ver esa parte. Dice, la amenaza alcanza ahora el núcleo del pacto. La mujer, imagínense, la mujer vinculada con la descendencia prometida ha quedado bajo el poder de otro hombre. Tremendo. Y quien la debía proteger fue el que la expuso. Entonces, vamos al siguiente pasaje. E hizo bien Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criada, asna y camellos. Wow. Prácticamente la vendió. Aquí aparece sí, aquí hay un par de versículos que parecen estar en desorden, porque esa compensación que recibió Abraham, dice, por causa de ella. Bueno, no, perdón, está correcto. E hizo bien Abraham por causa de ella es que Faraón lo compensa a Abraham por haberle entregado a Saraí. Ujú. Y vamos a ver qué es esto. Dice, hay prosperidad material e ironía moral. Vamos a ver qué es eso. Dice, Faraón trató bien a Abraham por causa de ella. El verbo hacer bien cumple externamente el objetivo expresado por Abraham en el verso 13. ¿Se acuerdan que él lo advirtió? Él lo calculó perfecto. Él dice, el versículo 13 dice, ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya. Él lo calculó y efectivamente le salió. Cuando dice la lista de ovejas, vacas, asnos, siervos, siervas, asnas y camellos, dice, muestra un aumento real de riqueza. Salió súper rico de ahí. Sin embargo, ojo aquí,
ese beneficio nace de una situación que pone en peligro a Sarai. O sea, ¿cuál es la lección aquí? Dice, la narración crea una fuerte ironía. Abraham parece prosperar mientras el pacto matrimonial está comprometido. El éxito visible no equivale necesariamente a aprobación divina. Muy importante esto. Yo diría que de las lecciones importantes de este pasaje. Ivancito, Sí, sí. Angelita. No, esa es justo mi duda. O sea, eh, ¿qué esperaría Hashem que pasara? ¿Cómo debería haber actuado Abraham? Haber dicho la verdad. Haber Haber dicho dicho la la verdad verdad. y confiar en la promesa, en la protección del Padre. Total. Total, porque lo que él hizo fue actuar, ojo aquí, vamos al mensaje del pastor el fin de semana. Aquí actúa él Mm. con astucia, no con sabiduría. Juancho, primeramente no haber ido a Egipto. Eh, en Pues realidad, porque si no, el padre le hubiera dicho, no, mira, yo te voy a proteger, pero entonces ve a Egipto porque pues él no tenía necesidad para bendecirlo de tener que él se fuera para Egipto, ¿no? ¿Qué opinas? mm, realmente el texto no lo plantea. Aunque fue una iniciativa de él, el Señor lo puede proteger a cualquier lugar a donde él vaya. Yo creo que el Señor tiene una habilidad maravillosa para enseñarnos eh, a través de todas estas experiencias que realmente no describen ideales, ¿cierto? Ideales de comportamiento. Eh, Aquí hay unas fallas, pero gloria a Dios que están porque de ellas aprendemos, ¿cierto? Eh, el texto no plantea esa posibilidad como si lo hace más adelante. Más adelante vamos a ver un escenario en donde hay nuevamente una hambruna y hay nuevamente la posibilidad de ir a Egipto, pero el personaje es dirigido expresamente para que no se dirija allá. Génesis 16:1 identifica después a Agar como sierva egipcia de Sarai. Dice, se plantea que es posible que su incorporación ocurriera en este contexto, o sea, que parte de las siervas, porque lo mencionan, ¿cierto? Entre todo lo que Abraham recibió, dice, tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Entre todas las cosas que recibió, se plantea que Agar posiblemente haya salido de este episodio. Dale ahí, muy importante esto, miren, eh, ¿alguien conoce bien en profundidad este Salmo 73 o no? No, Voy a leerlo, a ver qué hora es. 9. Temprano. Bueno, sí, vamos a leerlo porque es un salmo muy precioso porque algunas veces puede haber frustración cuando vemos prosperar a los corruptos y a los malos. Y este salmo es maravilloso, maravilloso. Dice, ciertamente es bueno, voy a leerlo desde el principio, dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel. Voy a leerlo un poco rápido para entregar la idea lo más pronto. Dice, para con los limpios de corazón, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia,
los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Ojo aquí, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados? De repente perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo. Y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Hashem el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Es un pasaje maravilloso porque explica mucho. Cuando cuando uno ve la prosperidad de los necios, lo que está viendo es una fotografía, no el video completo. O sea, lo que está viendo es un momento de sus vidas, pero vendrá su recompensa. Y eh, las posesiones muchas veces se convierten en lazo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque al que las posee, sin tener a Dios, le da la impresión de que está siendo premiado por él. Y nada más lejos, nada más lejos. No entienden que su prosperidad es su lazo. Daniel, Pero perdón, Iván, ¿cómo aplicaría en el caso de Abraham? Porque he estado pensando en esto y yo digo, sus riquezas, él salió de su tierra porque había hambruna. O sea, yo había llegado a pensar que él salió con muchas riquezas, pero también ahora me queda la inquietud de que también hubo un momento en que no tenía nada y por eso bajó a Egipto. Y cuando uno ve todo lo que obtuvo, que le entregó Faraón, realmente su riqueza, esa fue la raíz de su riqueza. sí, Entonces no fue una riqueza bien habida. no, Pero perdón, Amandita, tú estás hablando, cuando él salió de Ur, él dejó toda su riqueza allí, ¿o no? no. Él salió con muchas posesiones de allá, con Porque muchas, él allá tenía mucho. ya O mucho. Sí, sea, de a dónde fue que entonces salió sin riqueza? Eh, De Canaán, de de, Canaán hacia Egipto, de Canaán hacia Egipto. Ok, entiende uno que fue consumiendo todas sus reservas. ya, Pero muy importante lo que dice aquí el texto, dice, el éxito visible no equivale necesariamente a aprobación divina. Entonces es una ya, ya. tolerancia de parte del Señor, pero no significa un aval al método que usó para obtenerlo. Más bien es una prosperidad que Él permite, pero no avala por la manera como la obtuvo. No sé si
si lo logramos ver ahí. Sí, sería muy peligroso pensar que siempre el que Dios nos dé provisión es resultado de que hemos hecho cosas buenas. Muy bien, tal cual. Esa es la conclusión. Ese es el punto, sí, O Éxito sea, posible no necesariamente no significa necesariamente. aprobación divina. o sea, porque aquí él fue por hablar mentira. Por precisamente éxito visible, o sea, todas las posesiones con las que salió, no significa aprobación divina. No. Él, Pero ok, Iván, por ejemplo, para a él fue por hablar mentira, por decir que ok, era su media hermana, pero era su esposa. Y el deber de él era haber dicho, es mi esposa, para que no llegara al punto que llegó, que por poquito el faraón la toma como mujer, tal cual. ¿verdad? Por eso dice de nuevo, éxito visible, o sea, las posesiones que obtuvo no significa necesariamente aprobación divina. No significa Ujú. que el Señor avalaba todo eso. Eso no es lo que quiere decir el texto, ¿cierto? Por eso la conclusión de Amandita es maravilloso, o sea, maravillosa. No siempre que obtenemos beneficios económicos significa que estamos bien con el Señor, que fue Así un es. premio de parte de Él, no necesariamente. Cada uno tendría que revisar la manera como lo obtuvo, ¿cierto? Mm. Mm, vámonos al siguiente versículo, el 17, Tejani. Ivancho, una Sí, pregunta que me queda así como medio, es medio, te la explico y tú pronto me la explicas. dale, dale. Queda uno pensando en esto y yo entiendo la explicación de la pastora, pero después de esto es que viene la separación de Lot con Abraham. A Lot lo, lo capturan, él lo salva. Después es que se encuentra con Melquisedec y de ahí, cuando él recibe la bendición de él, él es que da los diezmos de ese dinero que recibió. Andercito, estamos entrando en el pasaje dentro de 8 días. Se Ah, está apresurando. Vamos a estudiarlo en detalle, porque tiene muchos componentes esa historia y vale la pena Mm. que no la pasemos así por encima. bueno, no, disculpen. Sí, no, no. Es por el tema de que estamos hablando, que lo deja Aquí uno. el punto clave es, el patriarca actuó de manera equivocada y sin embargo tuvo un éxito, tuvo un beneficio económico y lo que estamos diciendo es que ese beneficio no significa aprobación divina. Es esa voluntad permisiva de parte del Padre que tiene su propósito, pero no significa que el pasaje esté avalando el proceder de Abraham, de Abraham. Y pareciera también, bueno, no, estamos de pronto sacando a Ivancito del tiempo, pero pareciera que tampoco hubiese habido una corrección específica de parte del padre, ¿no? O sea, como que perdiera las riquezas o fuera pasado por momentos difíciles, o sea, el Señor no lo avaló, pero a él de todas formas le fue bien. Es que Eh, ese es el comentario Sí, era por eso, porque sí. después lo ayuda a recuperar. Por eso es el comentario mío, pero bueno, déjame para la otra semana. Tenemos que estar la próxima semana, Anderson, porque yo tengo el mismo taco en la cabeza. vamos a No, ver que el Padre tiene sus maneras de reprender, algunas veces mediante acciones, pero aquí la reprensión es el texto. El texto lo expresa de una manera muy clara. No fue apropiado lo que hizo el Señor, Abraham. Y, y, y el Señor, lo que sí expresa también el texto, vamos a avanzar para que vean lo que sí dice el Señor y lo que no está diciendo. Listo. Vamos al 17 Tejani. ¿Qué dice? mas Hashem hirió a Faraón
y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Mm. Tremendo. Mas Hashem hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. ¿A qué le suena? Aquí sí se nos complicó el asunto, Iván. Y cada vez se complica más la cosa. ¿A, qué a qué se les parece eso? No, no, no. Bueno, que a veces nuestras fallas, las consecuencias a veces son a los que más amamos. Bueno, aquí, Puede ser los hijos, puede ser la esposa, el esposo, porque mira aquí lo que mandó por causa de Sarai. Por Cuando ahí. ella no tuvo, bueno, sí, porque ella pudo haberle dicho, oh no, yo no me voy a prestar para esto. no, porque Pero sin embargo dicen que ella, vamos a mirar los comentarios para que veamos varias cosas muy, muy, muy especiales que se ven aquí. Sí, Dice, Hashem interviene para preservar el pacto. O sea, aquí algo que se destaca es la fidelidad del Señor al pacto. claro. Estas cosas tremendas, porque uno, si tú ves y ahí pues, si tú ves en semejante escenario, ¿cierto? Esto es un, un granito de polvo contra la capacidad del Señor de preservar el pacto. O sea, Mm. esto no es ningún obstáculo para él. Esto, esto el Señor no se le salió de las manos en ningún momento. Dice, hirió con grandes plagas, comunica una intervención directa e intensa de Hashem. El motivo declarado es por causa de Sarai, mujer de Abraham, no por culpa de ella, por causa. no, por causa. La tenía que preservar. Claro, el texto Tenía que reafirma su preservar. identidad matrimonial precisamente donde Abraham la había ocultado. Entonces es Mm. por causa de lo que Faraón estuvo expuesto a hacerle a Sarai, Mm, no por culpa de Sarai. Bueno, no. Mm, aquí Hashem protege a Sarai la promesa, no porque Así la es. conducta de Abraham haya sido impecable, sino porque su fidelidad es superior a la fragilidad del portador del pacto. Entonces, Oh, poderoso, poderoso. las grandes plagas, ojo aquí, anticipan literariamente el éxodo. Acuérdense que esto es lo mismo que pasó en tiempos de Moisés. Dice, una mujer del pueblo escogido queda bajo Faraón. Hashem hiere la casa real y finalmente ocurre una liberación. ¿Cuál es la mujer? Israel, ¿cierto? Y de la misma manera, mm, mm, el Señor hiere con plagas a Faraón y se da una liberación. Y se da una liberación con riqueza. Entonces, Mm. el éxodo calcado, tal cual, de manera profética. Mire que el Señor dibuja de una manera espectacular y usa unas tipologías maravillosas. Miren, nos está presentando exactamente el éxodo de Egipto. Impresionante. Sí. Tenaz. Bueno, 18. A ver si alcanzamos a... Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? Ajá. ¿Quién le dijo a Faraón eso? ¿Quién le contó que era mujer de él? Eh, Bueno, lo que le pasó, ¿no? Las plagas que fueron enviadas. el texto no lo dice, pero se asume Sí. que él entendió perfectamente el mensaje, ¿cierto? Entonces, el portador de la promesa es reprendido. Faraón llama a Abraham y formula dos preguntas judiciales. ¿Qué es esto que has hecho conmigo? ¿Y por qué no me declaraste que era tu mujer? Miren que esa pregunta responsabiliza a Abraham por haber expuesto a la Sí, casa claro. al juicio. Imagínense, imagínense esto, el portador de la promesa reprendido por un gobernante extranjero. Mm. Ahí está la pela para Abraham.
¿cierto? Sí, Se debió haber sentido muy humillado. Obviamente, imagínese, esa confrontación en sí misma debió ser muy, muy pesada para él. sí. Que alguien eh, de una cultura, obviamente, eh, para Abraham, a los ojos de Abraham, muy lejos del Señor y muy, muy lejos de las bendiciones, hubiera tenido que ser él el que lo reprenda. Mm, Debió ser pesado. Dice, la ironía moral es severa. Un gobernante extranjero reconoce la gravedad de la conducta del portador de la promesa. Dice, y que él intentó pues justificar por miedo. Bueno, el texto no explica cómo Faraón descubrió la verdad y el énfasis no está en el medio de la revelación, ¿cierto? Sino que en que Hashem saca a la luz lo oculto y protege a Saraí. Que hay un proverbio que lo quiero leer. Dice Proverbios 10:9. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. mm. Y hay otro texto, vamos a ver si es este de Lucas. Lucas 12, 2 y 3. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Esta es una lección maravillosa, 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 porque Bueno, yo recuerdo que alguien que alguna vez estuvo recluido, privado de la libertad, me dijo, es que, señor Iván, lo que aquí sucede, aquí se queda, de aquí no sale. Y yo le dije, mira, no te confíes de eso, no te confíes de eso, porque lo que se hace en lo oculto, el enemigo se va a encargar de publicarlo a los 7 vientos, Mm. a los 4 vientos. Y efectivamente así sucedió y vinieron consecuencias muy, muy, muy graves para esa persona. Pero yo me acuerdo que yo lo vi clarito, clarito. No te confíes. O sea, cuando uno cree que nadie más lo está viendo, que nadie más se va a enterar, el mundo espiritual lo sabe y eso es suficiente. Y eso es suficiente. No, el 19, Tejani. ¿por qué dijiste es mi hermana poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Imagínese, echado por él fue echado, expulsado del territorio. Dice, restitución, silencio y expulsión. Faraón denuncia la declaración, es mi hermana, y sus consecuencias. La tome para mí por mujer. Dice, la mentira parcial produjo una situación matrimonial ilegítima. La expuso, no que haya pasado. La expresión la tome por mujer indica intención o incorporación conyugal a la casa real. El relato no obliga a concluir que el vínculo se consumó físicamente. O sea, no significa que él la tomó. Las plagas vinieron de manera preventiva, no como un castigo a un hecho cumplido. Muy importante. Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Restaura públicamente a Sarai, a Abraham, y deshace la amenaza creada por la estrategia de Abraham. Dice, Abraham no pronuncia defensa alguna. Su silencio deja que la reprensión permanezca sin atenuantes y obliga al lector a evaluar sus acciones a la luz de la verdad. O sea, eh, el texto expone de una manera súper exhaustiva
la mala acción de Abraham, ¿cierto? La lección es más que obvia, es más que obvia. Eh, Dice acá este proverbio 28:13. Mientras callé. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Este Salmo 32 es el famoso Salmo de David y expresa la misma idea. Y de pronto este Miqueas, vamos a ver, Miqueas 7:9. La ira de Hashem soportaré, porque contra él, perdón, la ira de Hashem soportaré, porque pequé contra él, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me sacará a luz, veré su justicia. O sea, es el reconocimiento de la falta y la esperanza en la misericordia de Hashem. Dale al 20 de Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Ujú. O sea, él fue escoltado fuera del territorio. Dice, salía de Egipto y retorno al lugar de adoración. Faraón dio órdenes a los hombres respecto de él. Indica una salida controlada bajo autoridad real. Se me sale de mi territorio. Lo enviaron, puede expresar despedida, escolta o expulsión. Abraham sale con su esposa y con todo lo que poseía, Con todo lo que el faraón le dio. todo lo que él le dio. El relato forma un anticipo del éxodo. Wow. Entonces, descenso, el éxodo de Egipto, vamos a situar Ujú. en tiempos de Moshe. Entonces, descenso por crisis. Bueno, esto es en tiempos de Jacob, ¿cierto? Cuando José es Cuando José. segundo hombre en autoridad, entonces descendió por crisis, opresión de parte de Faraón, o peligro en este caso en Egipto en el tema de Saraí, plaga sobre Faraón, liberación y salida con bienes. Es el éxodo calcado, ¿sí o no? Génesis 13 del 1 al 4 dice, completa el movimiento. Abraham sube al Negev y vuelve al altar. ¿Se acuerdan el altar que había hecho entre Betel y Jai? La restauración se expresa mediante el retorno al lugar de invocación. Entonces dice, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él, con Lot. que es muy importante, esto nadie lo preguntó, pero lo aclaro. Cuando él bajó a Egipto, bajó con Lot. La escritura no lo dice, pero lo dice aquí en este momento el capítulo 13, ¿cierto? Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Hashem. Tremendo. Esto es volver otra vez a donde estábamos. Entonces, conclusiones. La fidelidad de Hashem sostiene la promesa. La promesa no depende de la perfección del escogido, sino de la fidelidad de Hashem. Abraham falla, pero Hashem preserva a Sarai, el matrimonio y la descendencia prometida. O sea, el Señor es fiel para hacer todo esto, para proteger a Sarai, su matrimonio y la descendencia prometida, sin importar la amenaza que hubo. La escritura presenta con honestidad las debilidades de sus protagonistas. La elección divina no convierte automáticamente cada decisión del escogido en modelo de conducta.
La escritura no idealiza a nadie y eso es esgrimido o argumentado por los críticos de las escrituras. Es una de las características que le da veracidad. Para nosotros no necesitamos eso, pero dicen los críticos que una de las cosas pues que hace veraz la escritura es que él no idealiza a ningún personaje, ni los más claves pues. Em, el miedo puede transformar una prudencia legítima en manipulación, engaño y exposición del prójimo. La fe debe interpretar el peligro, ojo aquí, esto es maravilloso. La fe debe interpretar el peligro desde la palabra, no interpretar la palabra desde el peligro. Mm. El episodio contiene un patrón canónico de redención, lo que hablábamos del calco De del pesar. paraíso de Egipto. Egipto, faraón, plagas, liberación y salida con bienes. La historia personal de Abraham anticipa la historia nacional de Israel. Maravilloso. Y aplicaciones. Entonces, ¿cómo debe responder el creyente ante la presión? Las pruebas posteriores al llamado no significa que Hashem haya abandonado su propósito. O sea, si nosotros tenemos un llamado de parte de Él, pero experimentamos resistencia, oposición, dificultades, no significa que Él haya abandonado su propósito con nosotros. Dice que ¿cómo es que dice el pasaje? El llamado y el llamamiento, ¿cómo es el, ah, los dones y Revocables el son los llamamiento? dones y el llamamiento. Eso. Perdón otra vez, pastor. Irrevocables son los dones y el llamamiento. Irrevocables son los dones y el llamamiento. Una verdad parcial usada para producir una impresión falsa sigue siendo engaño. Mm. La santidad exige transparencia, aun cuando decir la verdad parezca costoso, aun cuando decir la verdad juegue en nuestra contra. Eso es integridad. La prosperidad inmediata no demuestra aprobación divina. Lo vimos con claridad. Toda ganancia debe evaluarse por su origen, su efecto sobre otros y su conformidad con los mandamientos de Hashem. Esta es la prueba. Esta es la prueba. O sea, que llegue una bendición debería evaluarse bajo todo este marco. ¿Cuál es su origen, su efecto sobre otros y su conformidad con los mandamientos del Señor? Tres cosas. La fe nunca debe preservar al fuerte sacrificando al vulnerable. El creyente está llamado a proteger el matrimonio, la familia y a quienes quedan expuestos por sus decisiones. Tenemos un caso muy cercano de algo así en este momento en la casa. Bueno, y aquí hay una infografía que resume de una manera muy práctica y muy entendible todo lo que vimos el día de hoy. Toda esta presentación queda ahí va a quedar ahí en el chat de enseñanza. Preguntas, inquietudes, comentarios. Mi comentario es acerca de lo que hace en los seres humanos el miedo. Es una cosa, eh, a veces nos hace olvidar la promesa del Padre y empezamos o sea, nos saca del camino muy fácilmente. El miedo es un enemigo tremendo. Muy sabio lo que acabas de decir, Angelita. Yo una vez, creo que alguna vez lo comenté, hay una película que vi yo creo que cuando estaba chiquito, pero me impactó muchísimo, porque esto es una historia a la que
le ponen una lupa al miedo, al efecto de miedo sobre las personas. Es como un crucero, rápidamente pues es un crucero en donde y cuentan la historia pues de los pasajeros, ¿cierto? Para conocer un poquito el trasfondo de todos los que están allí. Y ese crucero encuentran un sarcófago egipcio. Y en ese sarcófago habita el mal, pero era muy valioso, era muy atractivo, era de oro y usando maquinaria lo subieron al bote, al barco y lo pusieron en un salón. Y resulta que todo el que tenía contacto con ese objeto era poseído por el miedo, pues, o sea, era atrapado por el miedo, diferentes tipos de miedo. Entonces es muy especial porque había el miedo a perder la fama, había el miedo a perder dinero, había el miedo a perder una relación. Y eso era llevado a un nivel tal que esa persona mataba para no perder lo que estaba expuesto. Y se mataron entre todos. Al final queda una sola persona y que entendió todo y lo que hace es hundir el barco y se va en una lanchita. Pero es muy ilustrativo porque a ese nivel, pues esto fue una exageración, pero en nuestra vida cotidiana podemos estar expuestos a tener actuaciones muy tristes por temores en donde hacemos ese tipo de cálculos que hizo el patriarca y, y exponemos a los débiles o, por ejemplo, temor al que dirán, entonces no hacemos lo que es correcto hacer. Bueno, todos los matices, pues. ¿Alguien más quiere comentar algo? Sí, Iván, lo delicado de ser livianos cuando Dios nos ha llamado para Él, para sus servicios, su servicio y tornarnos livianos con cosas que no debemos ser livianos y cómo eso trae consecuencias tan duras, tan fuertes, aunque no venga una reprensión inmediata, pero ahorita yo pensaba, cuando tú hablabas de Agar, si él la llevó desde Egipto y eso que se generó allí entre ella y Sarai, ¿no? Entonces, hasta hoy están las consecuencias, o sea, la liviandad con que los dos, porque pues yo no soy nadie para decirle a alguien lo que tenga que hacer, pero yo como Tejan y me pone a pensar, pero Sarai, ¿por qué se quedó callada? Otra le dice, no, no me toques, yo soy la esposa de fulanito. Y yo digo, pero ¿qué les pasó? ¿Qué les estaba pasando? Entonces me parece, no para juzgar, Dios guarde eso, No, pero sí lo responsable que es uno y que uno no se puede permitir liviandades, porque es mucho el daño que uno puede, más que a uno mismo, a, a todo lo largo de su legado, de su gente, porque pues eso es lo que uno ve en Abraham. Por eso yo te preguntaba, ¿y por qué el Señor no lo reprendió? Después me puse a pensar, pero ¿cómo no? Si fueron unas consecuencias tan horribles las que se suscitaron por esa liviandad de él y también de ella. Tal cual, tal cual. Yo creo que en esta historia tenemos que tener balance. Uno puede salir muy ligeramente a juzgar y y mm, a ¿cómo sería la expresión? Como atacar de una manera sin compasión al patriarca. Pero no Mm. tenemos que perder de vista que él es el patriarca, o sea, el Señor permite esta situación y podemos aprender cosas maravillosas el día de hoy por esta historia. Sabemos que Él no es perfecto y que tuvo esta falla, pero no podemos salir a despotricar de Él porque Él es Abraham, Él es el patriarca, Claro. entonces merece todo nuestro respeto y todo nuestro reconocimiento y aprendemos las lecciones sin necesidad de atacar a la persona.
Sí, indudablemente no somos mejor que ellos, pero la aplicación personal es ser muy cuidadosos con nuestra liviandad. Exactamente, exactamente. Miramos las actuaciones, no juzgamos la persona. Mm, No, y que cuando atacamos vemos las consecuencias, o sea, atacar, juzgar, Mm, sí, uno juzga y las consecuencias las vemos y de qué manera. mm. No. Y a veces, Ivancho, a mí me impresiona mucho hoy. Yo siempre pensé que el faraón había tomado, porque uno en español lee que tomó la tomó como su mujer. Yo siempre dije, wow, este habrá siempre, no quiero decir la palabra, pero mucho burro. Perdone que lo diga, pero yo decía, wow, ¿cómo hizo para entregar a su mujer? Eh, pero por la falta de uno de conocimiento y de profundizar, eh, fácilmente uno entiende que el faraón la tomó como su mujer, que hoy lo explicaste. sí. Mm. La ingresó a su corte, pero no necesariamente implica que él la tomó como mujer, pues que la poseyó. Y de nuevo, las plagas fueron una medida preventiva, persuasiva del Sí, para Señor. que él se dé cuenta que algo está pasando, algo está haciendo mal, pero uno humanamente Sí. va enseguida, tú sabes, a buscar la falla y Llenan Sí, los pero re- es que ya en el 17 uno se da cuenta que no la tomó. Iba a tomarla, pero no la tomó, claro. porque ahí mismo el Señor mandó todas las plagas. No, imagínese el Señor cómo iba a permitir si era Exacto. el, Ya ahí las dudas, ahí ya se la aclara uno en el versículo 17. sí, Y era, entender el pacto, ¿no? Cómo el padre protege el pacto porque ella no podía caer. Es que así no es. podía. Ese vientre es bendito, Sí, total. eso no se podía tocar. Eso no se podía tocar. Qué Mm, hermoso. Y claro, eso se entiende porque lo que dice Anderson es verdad. Eso uno lo entiende ahora porque está en esto, pero años atrás uno decía, wow, sí, la tomó, pero no la tomó. sí, poderoso, poderoso. Increíble. Muchas lecciones el Sí, día de hoy. señor. Pastor, Hermosa la clase de hoy Sí, muy hermosa. y de mucho poner a uno a pensar. Muchas gracias, Iván Darío. Gracias, Ivancito. Me quedo pensando en Romanos 11:33. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio al primero para que le fuese recompensado? Aquí es donde uno pone en una estima superlativa y nunca será lo suficientemente la escritura por la mente del Señor, que es la que está detrás de mm, todas las acciones, la revelación, cómo esta riqueza tan poderosa de la narrativa bíblica para construir paralelismos y para construir tipología. ujú. Cómo, cómo se ve como una escena primera, Abraham teme, pero luego Faraón teme. Abraham actúa, pero Achén actúa. Sarai entra y Sarai sale. Abraham baja y Abraham sale. Y con eso estaba construyendo la tipología de la redención del pueblo. O sea, ¿qué mente humana tendría la capacidad, por más creativo que sea un guionista, de hacer algo como esto? Tal cual. Entonces, el poder de la sabiduría de Dios, aún en el diseño
de esta narración, porque unas acciones son espejo de las otras. Eso es una riqueza de la mente de Dios que ningún ser humano tiene la capacidad. Cuando una persona ridiculiza la escritura y pretende negar al Señor, está haciendo un asunto tan ingenuo, tan tontico, porque no se ha metido a la escritura. Y es triste que muchas personas que niegan la escritura nunca la han leído, como nos da el Señor el honor y el privilegio de leerla y estudiarla y desmenuzarla. O sea, es triste que los críticos más grandes de la escritura realmente no la han leído. Entonces, tenemos un tesoro muy precioso en la palabra. Pastor, un detallito que me parece que es una cerecita en el pastel. Uno algunas veces, uno puede, aprender de la escritura por ejemplos o por contraste. Abraham en este pasaje no es el tipo perfecto de Yehoshua, más bien funciona por contraste. Abraham actúa dominado por el temor, pero Yehoshua permanece obediente aún frente a la muerte. Abraham expone a su esposa para preservar su propia vida, pero Yehoshua entrega su vida para salvar a su pueblo. Súper. Abraham procura vivir a costa de Sarai. Yehoshua muere a favor de los pecadores. Entonces es maravilloso cómo la escritura tiene la capacidad para hacer esto, ¿cierto? Para enseñar o por ejemplo o por contraste. Es el mismo patrón que vamos a estar viendo en Proverbios, las comparaciones. Maravilloso. La riqueza de la escritura es preciosa. Demos gracias al Señor por ella. Tengamos una palabra de exaltación al Señor en el corazón. Cada uno expresémosle al Señor nuestra admiración, nuestro reconocimiento por la profundidad de su mente, lo insondable de su mente. Y aun cuando nos vemos retratados en el espejo del temor, aún te pedimos perdón y declaramos que tú sigues siendo absolutamente confiable, aun cuando no lo veamos. Te damos gracias por este tiempo, por esta clase, por cada uno de los que estamos aquí, por la vida de Iván. Y pedimos, Señor, que sigamos reflexionando y nos sigas hablando aún mientras descansamos, como dice tu palabra. Y que cada uno saque profundas determinaciones y aplicaciones de esta maravillosa verdad. Por los méritos de Yehoshua HaMashiach, el nombre que nos ha revelado. Amén. Amén. Amén, amén. Amén. Muchas gracias, Ivancito. Muchas gracias. Todos. Un abrazo para todos. Muchísimas Tan gracias. gracias. Buenas Gracias. noches.